Bueno, buenas noches. Primero que nada quiero agradecerles su tiempo y me voy a presentar yo, que soy Alejandro Orozco, soy estudiante de Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Y bueno, primero que nada quería ver si se podían presentar ustedes. Hola, yo soy Nick Nari. Hola, yo soy Gregor Domski o Grzegorz Domalewski, a ver cómo les escogen para pronunciarlo. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada, ¿cómo es que ustedes se envolvieron en este sistema de creencias que es el budismo y por qué lo hicieron? Si fue porque estaban siguiendo a algún familiar o algún amigo, o por qué fue que tomaron esa decisión, o sus padres, digamos. Pues yo por mi hermano. Okay. Yo por un amigo. Pero antes que nada yo creo que los dos gustaríamos como aclarar que No es un sistema de creencia. Sí, que si no coincidimos tanto, no consideramos tanto como creencia el budismo. De hecho, el budismo no es nada basado sobre la fe o creencia, es un sistema, si lo llamamos una religión, que tampoco es una religión de experiencia. Okay. El budismo completamente todo está basado sobre la experiencia propia, ¿no? Es un método que deja el Buda para alcanzar un estado, pero se basa en la experiencia propia de las cosas. Por eso no hay un sistema de creencia o dogma o algo así, o fe en el budismo. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Okay. ¿Y ustedes más o menos como a qué edad, digamos, decidieron tomar este camino, si así se le puede llamar entonces? O sea, es más bien como un estilo de vida que se sigue, más que feo. Yo tenía 27 años. Yo 28. Y, o sea, ¿ustedes en qué antes que, digamos que... Fiesta. Sí, igual. Sí. No, o sea, mi familia, bueno, los dos crecimos en un país comunista, él es polaco, yo soy húngara, ¿no? Entonces, todo el ambiente donde nosotros crecimos, las religiones, bueno, al menos en mi país, no eran prohibidos, aunque otros países excomunistas sí, pero tampoco tenían mucha importancia y no estaban mucho en el enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi familia, mi mamá es más espiritual, pero mi papá no tiene ninguna creencia. Que yo creo que puedo decir, como los dos venimos como familia intelectual, que sí, nuestros papás pusieron atención que tengamos, como cultura general, un conocimiento de los 5 religiones grandes del mundo. Pero siempre, por ejemplo, en mi caso, me dejaron la puerta abierta, si yo puedo escoger cuál me gusta, o nunca me bautizaron ni nada, ¿no? Claro, porque muchas veces uno simplemente sigue lo de la familia, no te enteras, no sabes de nada y por eso no puedes escoger, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo tenía una muy fuerte educación de todas las religiones, pero sin definir cuál tengo que yo seguir. Y ni siquiera fue por eso que escogí el budismo. Sí, yo como niña sí me gustó, por ejemplo, las enseñanzas, son unas enseñanzas para niños del budismo. A mí me gustó, pero para ahí, ¿no? Bueno, en mi caso, como digo, en Polonia fue un poco diferente, porque Polonia fue el único país del mundo socialista que tenía una religión muy fuerte, y el poder del catolicismo era resistencia contra el socialismo. Aunque mi familia no era religiosa, pero nos bautizaban porque era como parte de ir contra el comunismo. Pero yo nunca recibí una educación religiosa en mi casa, los dos padres, mi padre era abogado, mi madre es contadora, pues se dedicaban ellos a números, pero pues finalmente claramente iba yo a la iglesia porque era parte de, pero luego me dio flojera, y con el budismo me topé ya, digo, en el transcurso de la vida siempre me llegaba algo, pero ya fue una decisión ya propia. Fue a los 20, fue decisión propia, nadie me... No, sí. Sí, o sea, ya fue porque vieron lo que, o sea, se fueron metiendo poco a poco y dijeron, bueno, esto es lo que yo quiero. De hecho, parte del budismo es por decisión propia siempre. El budismo no somos como evangelizadores que vamos a un país y vamos convertidos en budistas. Es decisión propia. Si alguien quiere saber algo del budismo, se les cuenta. Claro. Pero no somos misionarios, sí, no somos misionarios. Pero si alguien quiere saber del budismo, le contamos algo y es su decisión si él va a querer o no, ¿no? Es que el Buda, como decimos siempre, no fue un dios ni nada. Buda fue un ser humano que ha meditado mucho, alcanzó un estado mental y nos enseña métodos prácticos para llegar a este mismo estado mental. Y él nunca quiere tener borregos que lo persiguen ciegos, sino amigos, justo que lo entienden y que también lo enseñan a los demás. Sí, dijo que no quiero seguidores, quiero compañeros, ¿no? Excelente. Que todos somos iguales, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. ¿Alguna experiencia que me pudieran contar cómo practican ustedes, digamos? Pues yo creo que, por ejemplo, hay varias escuelas dentro del budismo, ¿no? Porque
porque somos diferentes tipos de personas, ¿no? Todas las escuelas son iguales, pero por ejemplo en nuestra escuela nosotros enfocamos mucho en la meditación, porque con la meditación podemos llevar a la vida cotidiana para la práctica de las enseñanzas que estamos aprendiendo. O sea, sin meditación es difícil. Sería información como leemos un libro que, ay, sí, sí, es cierto, decir, ¿no? Pero luego cuando estamos dentro de la tal cual situación, igual actuamos de la manera de nuestros hábitos. Nosotros que estamos haciendo, más bien que estamos transformando nuestras emociones perturbadoras, no queremos controlar, también es un punto de vista muchas veces como muy equivocado. Nosotros no queremos controlar, nosotros queremos transformar para nuestras emociones perturbadoras para algo positivo, y básicamente eso que intentamos hacerlo día a día. Obviamente si una persona pone la etiqueta que soy budista, no significa que ya logró el estado mental de despierto, como que significa la palabra Buda. No somos perfectos, igual estamos cometiendo errores o lo que sea, pero más bien intentamos hacerlo. O sea, eso que en la vida diaria, o sea, obviamente al lado de meditación, intentamos actuar de esta manera en las situaciones, ¿no? Sí, lo que hay que aplicar para esto, en budismo generalmente no se trata de poner cara de bueno, sino de salir hacia adentro, ¿no? Sí, claramente las emociones que tenemos, el enojo, orgullo, celos, van a seguir apareciendo. Lo que uno es un proceso, no es que de uno se tiene que ahora a fuerzas, como decía yo, no tenemos que controlar, ya no me puedo dejar, porque eso es también otro sistema dogmático. El budismo es más bien desde adentro, desarrollar la conciencia y es un proceso como para uno mismo, no más interno, que para cómo me ven los demás, exactamente, para yo llegar a un equilibrio. Es para uno mismo, pero con el enfoque de ayudar a los demás, pero claramente no puedes ayudar a nadie si sigues siendo perturbado, ¿no? Sí, Entonces es muy importante el budismo, pero siempre se trata desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, ¿no? A veces hay gente que hace acciones buenas, pero llegas a una casa y pegan a su esposa, ¿no? Digo, afuera la sociedad lo reconoce como el bueno, pero en budismo tratamos más bien al revés, de saber desde adentro y empezar a cambiar como cosas alrededor nuestro desde adentro, ¿no? Desde primero llegar a esa satisfacción de yo ser bueno y luego tratar de transmitirlo como a los demás, ¿no? Más allá de esto, pero... Claro, Está bien. Sí. Lo básico, Sí. digamos. Y bueno, pues eso de todos, algo más que quieran agregar, y la verdad es que no sé. Pues como decimos, el budismo como transforma siempre a uno mismo, ¿no? No es algo, ¿no? Que nosotros budistas no somos responsables para transformar a alguien, nosotros podemos dar herramientas a la gente y ayudarlos. Si ellos quieren recibir ayuda, está bien; si no quieren, está igual de bien, no nos ofendemos y no tomamos personal. En el budismo siempre, generalmente, probamos ver las cualidades de la gente y no, como yo decía, que todos tenemos errores hasta que no, y trabajar conjuntos por el bien mayor, ¿no? Y finalmente, no es una religión, es muy importante, ¿no? No es una religión, tampoco es una filosofía, porque filosofía pues nada más uno lee, pero no como decía Nikki, no puedes aplicar. Sí. Aquí se trata de realmente transformar. O sea, yo también que me gustaría decirlo, aparte de eso, que también que es muy importante, yo creo que entender en el budismo, que el budismo es para los tipos de personas que son capaces o ser responsables para sus propios actos, ¿no? O sea, nosotros que trabajamos con el hecho que toda la situación que tenemos en el momento dado es el causa y efecto, ¿no? Entonces, mucha gente gusta más tomar el papel que está culpando por ciertas situaciones o resultados o lo que sea otras personas que son de fuera, ¿no? O sea, el budismo, como nosotros somos conscientes que todo, o sea, nosotros, sí, según nosotros, hacer la conciencia de nosotros, que todo es una cadena, la vida es nuestras decisiones, y la situación, pues es decir, que si estamos sentados en un cactus, entonces es porque nosotros plantamos este cactus, y si estamos sentados en un hermoso jardín, porque nosotros así plantamos las cosas. Entonces somos capaces de cambiar nuestra vida, es la decisión de cada uno, ¿no? Si uno decide en un momento dado, y por eso vamos a llegar a otra conclusión, y también como nosotros queremos ver algo, si queremos ver una drama en la vida o queremos ver como una comedia, todo es nuestra propia decisión. Entonces por eso, por ejemplo, mucha gente que le gusta más el papel, que culpa a sus papás o
Dios o lo que sea, Situación no, social, no va a sentir cómodo. Por ejemplo, un ambiente budista, porque nosotros ustedes al revés, todo lo que está pasando conmigo es los resultados de mis acciones pasadas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es como importante saberlo, ¿no? Claro. Sobre el budismo. Es un camino, como resumirlo, es un camino espiritual para reconocer nuestra propia naturaleza, ¿no? Nuestro propio potencial, sin buscarlo afuera. Lo que ella decía, que nosotros somos responsables por todo lo que sucede en nuestra vida. Lo que hacen y dicen los demás es responsabilidad de ellos. Nosotros budistas siempre nos enfocamos cómo yo reacciono a esto. Si yo me enojo porque alguien me dijo algo, es mi responsabilidad. Yo me enojé, nadie me hizo enojar. Más o menos así. De eso se trata, el mismo de siempre reconocer nuestro propio potencial, ¿no? Hacia afuera. Bueno, sí, ese es el otro que es muy importante. Nosotros, básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Es conocer nuestra propia naturaleza de la mente. Eso que estamos trabajando, obviamente tardamos años, Claro. ¿no? Son Vidas, caminos, ¿no? ¿no? O lo que sea, pero sí. Bueno, por último, como dicen, ¿no? Que no es como una religión, ¿no? Si no hay como ciertas normas o reglas que hay que seguir. O sea, yo sé que hay muchos diferentes tradiciones o que hay, Sí. pero no hay en sí como una regla o reglas que tienen que seguir. Yo ¿no? creo Como que- recomendaciones. Buda siempre daba recomendaciones, no Sí, reglas. sí. Es Y a diferente. partir del momento, si estamos conscientes de karma, de causa en efecto, yo creo que una persona inteligente no necesita poner reglas. O sea, yo sé que, por ejemplo, yo decido hoy robar un banco, llevo la posibilidad que me van a cachar y voy a terminar en cárcel, o donde me van a pasar cosas desagradables, ¿no? O sea, llevo esto posible, o sea, con cualquier cosa decido, ¿no? O decido que voy a hablar feo contigo, entonces obviamente, por ejemplo, te voy a lastimar, entonces eso, o sea, las consecuencias que yo te dañé, luego yo llevo esta responsabilidad y estas consecuencias que van a pasar luego conmigo, pero si yo empiezo a cambiar toda mi actitud hacia afuera y empiezo a tratar bien a la gente, obviamente no significa que si me pegan yo voy a dejarlo y si me pegan, no, o sea, no, tampoco es que me pegaron a un lado, entonces yo doy el otro. Sí, no, sino tratar de que las es eso. acciones lleven a... Pero si a partir de ese momento que yo sí actúo con una manera constantemente, entonces eso va a tener un resultado. Después, entonces, que en un momento dado en mi vida, todas mis acciones negativas, decir que yo juntaba en el pasado, van a acabar y en un momento dado, entonces ya voy a recibir las cosas, es decir, positivas. Claro. Entonces Sí. no necesitamos muchas reglas, sí. básicamente Recomendaciones. Tenemos El Buda siempre nos recomendaciones. decía, a base de causa y efecto, como dice, causa y efecto, tenemos que ver, ser conscientes del resultado, pues no tenemos reglas, es a base de conciencia propia, ¿no? Y si cometemos un error, tenemos que darnos cuenta que probar nuestra acción, es más, ¿no? Es más a base de esto. Pero realmente, a veces nuestra lama dice, el budismo empieza donde se acaba la psicología, ¿no? La gente que tiene muchos problemas, que todavía toma muy personal las cosas y todos les afecta de afuera y siempre tiene algo de culpa de su sufrimiento, de hecho, hasta se dice que no es apta para practicar el budismo, es mejor que vayan primero con los psicólogos, que os arreglan cómo funciona la sociedad moderna, ¿no? Si alguien tiene problemas de un comportamiento grave, pues primero que arregla esto. El budismo sí es para la gente ya responsable, ¿no? Que se responsabiliza por sus propios actos, ¿no? Okay. Buenísima, Y bueno, gracias. budismo, una cosa más, budismo No, es sí, una, por favor. budismo es una palabra occidental. El ismo es algo así, no existe en el Oriente. En el Oriente existía Buda, es un estado mental, era un ser humano que ha meditado mucho, alcanzó el estado del Buda, que significa el despierto, o el que despertó de la ignorancia, y sus enseñanzas. Y Buda daba enseñanzas a la misma manera que hoy ya ustedes pues, estudian ciencias o algo técnico en la universidad. Él no les enseñaba como algo religioso, de hecho fue todo lo contrario. La palabra budismo es una palabra occidental, porque nosotros occidentales somos acostumbrados todos a encasillar en algo. Si es y en Asia sí es un poco diferente. De hecho, las tres religiones de Asia, budismo, hinduismo y taoísmo, las tres son más basadas sobre experiencia. Y los que vienen de Medio Oriente, que somos acostumbrados nosotros, judaísmo, cristianismo e islam, son basados sobre la fe. Ahí no puedes cuestionar y así es como más... Pues hay una gran diferencia, pues no es una religión realmente. O sea, que hiciera como, como una amistad, ¿no? Que tú, bueno, te gustaba la misma forma de pensar de él y hacías lo mismo como para mejorar tu vida, mejorarte a ti como persona, o sea, pero no era tanto como un maestro, ¿no? Que era de fuerza, tienes que ser esto. Sí, era como maestro, eso sí, porque Pero un él maestro que te escolar, daba las sí. enseñanzas, pero es más bien como sí. Como amigo, de hecho sí, mejor amigo, el mejor amigo. Exactamente. ¿No? Él inspiraba a la gente, ¿no? Para desarrollarse como personas, ¿no? Y enseñaba un ejemplo Sí. al mismo tiempo también.
muchísimas gracias por todo. Nada. Si quieren pueden dar la meditación para que Muchas vean gracias, sí, sí. cómo es la meditación.